Belén, casa de pan. Y le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y dice de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que este es un versículo que casi todos conocemos de memoria, ¿verdad? Cuando yo leo en el manual de instrucciones, o sea, la Biblia, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es uno de los textos bíblicos que más ha impresionado mi vida. Porque es imposible vivir sin alimentos. Yo no sé usted, pero para mí es imposible vivir sin alimento. La carencia de los alimentos, ¿qué hacen? Nos debilitan. Fíjense ustedes cuando hacemos ayuno, y hacemos ayuno, bueno, por un día más o menos, pero cuando hacemos un ayuno de 3 días, ya sentimos dolor de cabeza, ya estamos flojos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos falta la energía del alimento. Ahora, cuando nosotros hacemos ayuno como una forma de acercarnos a Dios, no podrá ser muy prolongado. Justamente por eso, porque el cuerpo se debilita. Espiritualmente hablando, no podemos vivir si no participamos del pan vivo. ¿Y quién es ese pan vivo? Es Jesucristo, descendido ¿de dónde? Descendido del cielo. 700 años antes, Miqueas profetizó el nacimiento de quien iba a ser el pan descendido del cielo. Y el lugar donde también se llevaría el extraordinario evento. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto se profetizó 700 años antes, y es una profecía ya cumplida. Hay muchas profecías que se están por cumplir, que no se han cumplido, pero esta es una profecía cumplida. Muy bien, ahora ahí encontramos nosotros 2 palabras, y a mí me gustan definir las palabras para poder entender un poquito el corazón de Dios, un poquito más. Encontramos una palabra que dice ahí, Belén. ¿Qué significa Belén? ¿Alguien sabe qué significa Belén? Belén significa casa de pan, exactamente, ese era el título del tema, ¿verdad? Pero hay otra palabra que dice Efrata. ¿Qué significa Efrata? Efrata significa campo fecundo, fructífero. O sea, que tiene 2 nombres con mucho significado. Fíjense en ustedes, un campo fecundo, fructífero, y es que casa de pan. Vemos su cumplimiento de estas cosas en Lucas capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice: y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama ¿qué? Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, o sea, comprometida con él. ¿Amén? Todavía no se había casado hasta ahí. Muy bien. Con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Y quién nació en ese día del alumbramiento? ¿Quién fue? Jesús, el pan de vida. Ahora, no es casual que el nombre de la ciudad natal de nuestro Salvador signifique en su lengua original casa de pan. Nacería en aquella ciudad que luego se presentaría a él como el plan de vida. Qué interesante que es, ¿no es cierto? Porque primero nace en un lugar que es casa de pan y después se presenta a él en ese lugar como el pan de vida. Los que ahora formamos parte de su cuerpo y somos células vivas
en Él. Pertenecemos a ese pan vivo. Los profetas anunciaron que el Mesías nacería en Belén. Esta ciudad siempre ha sido registrada en la historia y en el sentimiento de muchos pueblos y también de grupos religiosos. Innumerables aldeas, ciudades y regiones de otros países llevan el nombre Belén en memoria de esta ciudad. Hasta muchas veces nosotros le colocamos ese nombre a nuestros hijos. Hija, yo he conocido muchachas con el nombre Belén, ¿verdad? En sus orígenes, la población pertenecía a la tribu de Judá. El primer acontecimiento notable que encontramos, porque esto es un poquitito de historia para que podamos entender dónde nació Jesús, el significado y por qué Él también se llamó el pan de vida, ¿verdad? La población pertenecía, dije, a la tribu de Judá y el primer acontecimiento notable es que la cuna del rey David era el personaje que daría una fuerza política al nacimiento del reino de Israel, bajo el cual adquiriría un gran esplendor. Belén, ciudad de David. El profeta Samuel buscaba un nuevo rey para Israel y Dios le envió a una familia escogida por Dios. 1 Samuel capítulo 16, versículo del 1 al... versículo 1, perdón. Dice, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues es escogido como rey a uno de sus hijos. David, el hijo más joven de Isaí, fue ungido rey de Israel por Samuel. Belén también es ciudad de retoño. O sea, ahí comprobamos nosotros que es la ciudad de David, pero también Belén es ciudad de retoño. Isaí es el tronco, o sea, padre del rey David y base del árbol de la genealogía de Jesucristo, que se le representa como un tronco, o significa que ese árbol está muerto y que el poder político terrenal de la casa de David también ya ha muerto. Anuncia el profeta Isaías, en Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 10, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Esto es una profecía que ya se cumplió o todavía no? Todavía no se cumplió. Es una profecía que se va a cumplir, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde va a ser esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Porque ahora yo no creo que el cordero viva con el lobo o pueda tener compatibilidad con el lobo, ¿verdad? O el leopardo con el cabrito. ¿Pasa eso ahora? No, porque el animal tiene su propio instinto. Pero ¿cuándo entonces va a suceder esto? Esto va a suceder durante el milenio. Entonces son profecías que todavía se van a cumplir. Y dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Fíjense en ustedes, tremendo. Y un niño los va a pastorear. Ahora, ¿qué sucede si un niño pastorea al lobo o al cordero, al leopardo o al cabrito? ¿Se lo come vivo?
¿verdad? Pero ahí en el milenio no va a suceder eso, porque todas las cosas van a ser transformadas. Aún dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá que hacer dieta, no habrá enfermedad. ¿Cuántas cosas lindas no estamos esperando, verdad? Que son promesas de Dios para nosotros y que se van a cumplir. Dice, un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán. ¡Wow! Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Imagínense, increíble esto, porque ahora una serpiente, ¿qué es lo que puede hacer? Lo devora completamente. El otro día estábamos mirando, mi esposo estaba preparando un mensaje, estaba buscando una serpiente y entra a investigar, a navegar de las serpientes y encuentra una serpiente que se había comido a una persona entera, se la tragó. No la muerden, no la despedazan, se la tragan enterita, la estacionan, la guardan y la van comiendo de a poco. Así que imagínense usted que tiene comida ¿por cuánto tiempo? Por mucho tiempo, quizás años tenga comida. Y lo mismo sucede cuando agarran un animal, se lo tragan entero. Ahora nosotros la vemos y vemos que es larga, que es angosta. Ahora, ¿cómo hace para abrir la boca de tal manera y tragarse una persona entera? Es increíble cómo puede abrir la dimensión de la boca para que busque un alimento tan grande. O sea, que el animal de por sí, cómo se defiende, cómo busca comida también. Increíble. Mi papá siempre está en el patio de casa y él le gusta cuidar las plantas, regarlas, en fin. Y en una de las macetas la va a regar y se encuentra que había un nido de pajaritos. Un nidito con 3 huevitos. Entonces mi papá no los quiso molestar porque dice, tan prontos a nacer, si nos ve y uno los toca, después la madre los abandona. Entonces mejor dejarlos ahí y que crezcan y cuando tenga el tiempo de volar, bueno, saldrán de su nido a formar su propio nido, ¿no? Después, y a volar y a investigar lo que es el mundo en sí, cómo buscar comida y alimento. Bueno, la cuestión de que ya nacieron los pajaritos, están ahí, pero ¿qué es lo que hacen? Mi papá dice que se acerca, ya parece como que a él lo conocen, porque no se espantan. Ahora, yo no quiero acercarme, porque se pueden espantar y entonces los pajaritos pueden caer y morir, la madre los puede abandonar. Pero cada vez que se acerca, dice mi papá, que abren la boca de un tamaño pidiendo comida. Ahora, son tan pequeñitos, sin embargo, ¿cómo saben ellos que necesitan alimento y piden la comida? Es tremendo lo que nuestro Creador hizo. Cuando nos ponemos a detener realmente la majestuosidad de la creación de Dios, cómo Él lo hizo todo, lo hizo tan perfecto, que uno queda tan asombrado, maravillado. ¿Por qué? Porque mente humana no podía haber hecho cosas semejantes. Entonces, continuamos leyendo. Dice, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¡Wow! Increíble. Me contaba mi mamá una historia, se las voy a contar rapidito. Ustedes saben, yo nací en un pueblo en Italia y mis padres también, un pueblo pequeño, cerca de Nápoles, a 1 hora de Nápoles. Y mi mamá contaba, eso en los tiempos de guerra, en tiempos donde había mucha pobreza, ¿no es cierto? Dice que una vecina había tenido un bebé. Y ustedes vieron, las madres quedamos exhaustas y muchas veces hasta nos quedamos dormidas. Y el bebé tiene hambre. Entonces era costumbre antes de tomar al bebé de la cuna, colocarlo en la cama de la madre para que mientras la mamá descansaba y dormía, el bebé tomaba el pecho. ¿Era costumbre o no? Yo no sé dónde usted nació, pero donde yo nací sí era costumbre.
Pero contaba la historia, que no es una historia, es verídico esto, que ¿qué hacía? Una serpiente todas las noches se acercaba, le ponía la cola en la boca del bebé y el bebé sentía como que estaba tomando la leche y la serpiente tomaba la leche de la mamá. Increíble, porque usted lo cuenta ahora en la ciudad. Yo soy de ciudad, porque yo nací ahí, pero no me crié ahí, entonces desconozco muchas cosas. Pero como yo me crié en la ciudad y me cuentan eso, para mí es como si me estuvieran contando un cuento, algo irreal. Entonces mire lo que dice aquí. Dice que el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra está llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ahora acá nos habla de un retoño. ¿Qué entendemos nosotros por retoño? Ok, retoño yo lo busqué en el diccionario para tener mejor información. Retoño significa vástago o tallo que echa de nuevo la planta. Eso es lo que nosotros vemos cada primavera, me imagino, ¿no? Vemos un retoño, ya comienza la planta a florecer otra vez, llega el invierno y desaparece. O sea, ya creció, ya se hizo ramas, ya se hizo hoja y comienza a caer. Hasta la próxima primavera. Se dice comúnmente que ya han empezado a salirle retoños a los rosales. ¿No decimos eso? Los rosales están retoñando. O sea, están creciendo, están dando su brote. O si el niño es pequeño, acostumbramos a decir todos los días, saca a pasear al retoño. No sé si es un dicho común de donde ustedes son, o sea, al pequeñito, ¿no? Así lo entendemos. Retoñar es volver a echar brotes, reproducirse, volver de nuevo lo que había dejado de ser o estaba amortiguado. Y eso lo vemos nosotros en las plantas cada primavera, como dije anteriormente. Se detiene durante el invierno, llega la primavera y comienza otra vez a retoñar. También conocemos a Belén como ciudad del Salvador. Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Jesús nació en Belén debido a que José, esposo de María, era descendiente de David. Interesante la genealogía. Cuando el país se hallaba bajo la dominación del Imperio Romano, sus habitantes debían acudir a su ciudad de origen para empadronarse. No podían hacerlo en cualquier lado. De donde ellos pertenecían, ahí tenían que ir y empadronarse, o sea, tomar un censo, ¿no?, de que pertenecían a ese lugar, con el propósito de elaborarse un censo de toda la población. Cuando nosotros fuimos a Israel, Israel está dividida, porque no se puede entrar con el mismo, usted va con el guía y va con un transporte público para conocer los diferentes lugares, y los detienen en un lugar, y para entrar en Belén tiene que entrar con otro guía, no con el que le llevó desde Jerusalén, con otro guía, y entonces tiene que entrar con otro micro para poder ver la tumba del rey David. O sea, todavía ellos mantienen mucha parte de su cultura y de su historia, todavía no están ellos como unidos en sí. Están muy divididos entre ellos mismos.
Lucas capítulo 2, versículo 4, dice: y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, no importaba dónde él estaba, él tenía que llegar hasta Belén para poderse registrarse y para poderse empadronar también, porque era un censo que necesitaban ellos tener de las personas que estaban ahí. Ahora, cuando el rey Herodes, cuando los magos llegaron al rey Herodes, porque querían, los reyes habían visto la estrella en el oriente y querían buscar al niño, por supuesto el rey Herodes no tenía buenas intenciones con aquel niño que había nacido. Él quería matar al niño. Entonces cada información que recibía para Herodes era estupenda, específica, porque entonces encontraría el camino, el lugar y dónde ellos estaban ubicados para poder destruir a aquel niño. No logró hacerlo, porque los magos, a pesar de que ellos no conocían de Dios, sin embargo, ellos se movieron con la galaxia, con las estrellas, porque sabían, la misma estrella le indicaba que había algo sobrenatural. Y ellos siguieron. Por supuesto que siempre hay una guía de parte de Dios, aún para aquellos que no le conocen como Salvador, ¿no es cierto? En aquel entonces, menos todavía, porque Jesús recién había nacido y todavía no había él proclamado el reino de los cielos. Pero entonces Herodes quería matar ¿a quién? Al que era el pan de vida. Y Dios protegió porque tenía un plan para la humanidad. Él tenía un plan para usted y para mí, que ese pan de vida iba a alimentar nuestros espíritus de generación a generación, siglos tras siglos, y las cosas no han cambiado, así se han mantenido, amén. Y gloria a Dios por eso. Pero fíjense en ustedes la sabiduría de los magos, cómo Dios les guió, porque no solamente Dios guió a los magos, escuche bien, hermana. Usted haga un recuento de su vida. Desde que usted nació, quizás en su casa no eran evangélicos, creían en Dios, pero no le conocían a Dios de la manera que usted le conoce ahora. Sí tenían una religión, sí trataban de vivir lo mejor posible, como hacemos nosotros igual, de la misma manera. Pero sin embargo, a pesar de que nosotros no leíamos la Biblia, no teníamos la instrucción de ese manual bendito, Dios nunca nos abandonó. Dios nos guió. Ahora, dentro de nuestro libre albedrío, nosotros hemos tomado decisiones, buenas o malas. Todos las tomamos buenas o malas. Porque no podemos decir que todas fueron malas, pero tampoco podemos decir que todas fueron buenas. Sí tomamos buenas y malas decisiones en la vida. Pero a pesar de todo eso, sin nosotros habernos dado cuenta, la protección de Dios estaba sobre cada uno de nosotros. Y nos iba guiando, quiera o no, nos iba conduciendo para llegar hasta donde estamos hoy. Exactamente sucedió con los magos. Les muestra la estrella, porque Dios sabía que los magos se guiaban por todas estas cosas. Entonces tenían que mostrarle algo que captara la atención de ellos para que ellos siguieran ese camino. Y lo hicieron. Ahora van al rey Herodes. El rey Herodes ni sabe dónde está el niño. No sabía, y gloria a Dios que no sabía. Y sin embargo, estaba en Israel. Escuchaba los comentarios. Había vivido ciertas cosas que los magos ni las habían vivido, ni habían escuchado. Y sin embargo, ellos van y le preguntan y le dicen, no sé, pero bueno, si ustedes lo encuentran, entonces regresen y me lo hacen saber. La maquinación del enemigo, la astucia del enemigo.
Pero el enemigo se olvidó que Dios es soberano, que es todopoderoso. Aunque Él es poderoso, hay alguien que es todopoderoso. Entonces omite ciertos detalles, Satanás. Y omitió el detalle de que Dios iba a obrar en aquellos magos para que no volvieran por el mismo camino, y menos que fueran de Herodes a decirle dónde estaba el niño. ¡Qué sabios! Los sabios del Oriente. Regresaron por otro camino y Herodes no pudo hacer nada con el niño. Ahora, lo interesante de todo esto es que a nosotros siempre se nos dijo que los magos llegaron al pesebre. Y ustedes ven el pesebre, si ustedes tienen un pesebre, o lo ven en los negocios, o los ven a lo mejor en las calles puesto para el tiempo de Navidad, usted va a ver que hay 3 Reyes Magos con 3 regalos y están delante del presente adorando al niño. ¿Es así o no es así? Pero los magos no llegaron al pesebre. Y lo dice la palabra de Dios. Si usted lo lee, dice que cuando llegaron los magos encontraron al niño en su casa, con su madre. No dice en el pesebre o en el establo. Y se calcula como que Jesús ya tenía alrededor de unos 2 años, o sea que les tomó tiempo encontrarlo. Ahora imagínense ustedes que ellos iban en camellos. Había que cruzar desiertos, no era como ahora. Las cosas eran diferentes. Lucas capítulo 2, versículo 4, lo hemos leído, que José subió con María y con el niño a Belén para empadronarse. Y esto fue profetizado con 7 siglos de anticipación. Otra profecía cumplida. El nacimiento virginal de Jesús por boca del profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién eligió el nombre? ¿Quién eligió el nombre? ¿Quién? ¿No fueron los padres que eligieron el nombre? Emmanuel. No le pusieron cualquier nombre. Porque ¿qué significa Emmanuel? Ahí está. Dios con nosotros. ¡Qué significado tremendo! Nace en Belén, casa de pan. Él es el pan de vida y ahora se llama Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué sabiduría la de Dios!, ¿no? ¿Cómo concuerdan todas las cosas? ¿Cómo nos hace entender todas las cosas? En Belén, Dios se hizo hombre y se acercó a nosotros. En Belén, la divinidad se vistió de humanidad. Bajó a nuestro nivel para salvarnos. Él vino para poder entendernos a nosotros. A pesar de que fuimos creados por sus propias manos, Él nos entendió cuando estuvo aquí en la tierra lo que era llorar, porque Él lloró. Él tuvo hambre también. Él necesitaba consuelo. Él necesitaba apoyo, ¿o no? Sostenimiento. ¿Quiénes sostenían el ministerio de Jesús? Y los varones me van a perdonar, pero eran las mujeres. Las mujeres sostenían el ministerio. Las mujeres estaban siempre detrás del maestro. No veneramos nosotros una ciudad ni las cosas que la forman, pero existen poderosas razones para nuestra fe al identificar esta ciudad, porque tiene mucho significado. Hay un canto muy viejito, que yo no sé si tú lo sabes, quizás lo sabes, que habla de Jerusalén.
Y dice, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Si usted la mira con ojos espirituales, qué bonita que es Jerusalén, pero mírela con los ojos físicos y se desilusiona. La verdad que se desilusiona. Y después hay otro canto viejito también que habla de los muros, de aquellos viejos muros de Jerusalén. Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en los hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Y eso fue lo que sucedió. Nuestro Salvador no es un Dios inventado, sino un personaje histórico y real con una madre. Y un hombre que cumplió la función de padre aquí en la tierra y que vivieron en Israel con una genealogía y una pertenencia a un pueblo. Y les digo más, dentro de la genealogía de Jesucristo hay una ramera llamada Rahab. ¡Ay, pero cómo no puede ser! Porque todos los señores tienen que ser santo, 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 santo. Nuestra mente nunca va a poder entender la mente de Dios. Pero sí lo podemos creer, sí lo podemos aceptar. Jesucristo nació en Belén en días del rey Herodes. Y no es un personaje de ficción el rey Herodes, no es el diablito que le ponen los cuernitos como hacen... No. Era de verdad. Era un ser de carne y de huesos. Un hombre real, y de allí la importancia de identificar su ciudad natal, Belén Efrata, la casa de pan. Si sufrimos, no luchemos con Dios, pidámosle fuerza. Ayer yo estaba comentando con mi esposo de una prima que yo tengo, que su mamá falleció, y cuando su mamá falleció ella se enojó con Dios. O sea, nunca iba a la iglesia, es de la religión tradicional, ella nunca iba a la iglesia, pero claro, decía amar a Dios, como muchas veces dijimos muchos, ¿no? Pero cuando la mamá murió, se acordó de Dios para enojarse. ¿Qué tal? Porque a alguien hay que echarle la culpa y se la echamos a Dios. ¿Fue Dios el culpable de la muerte de mi tía? No. Dos razones. La primera razón, que la Biblia nos dice que nuestro postrer enemigo es la muerte y que todos vamos a pasar por ella, a menos que el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Es verdad o no es verdad? Ya lo sabemos. ¿De qué nos vamos a asombrar? A menos que seamos ignorantes a lo que la palabra de Dios dice, entonces sí, nos vamos a enojar. La otra razón, si a mi tía le habían dado un diagnóstico de diabetes, ¿qué cree usted que ella tenía que hacer? ¿Usar la inteligencia o usar la burrología? Pero ella optó por usar la burrología. Entonces, ¿qué estaba esperando? Si el médico habló, Dios habló. ¿O no? La última decisión siempre la tiene el Señor. Pero Dios habló a través del médico. Entonces, ella trabajaba en un lugar totalmente inapropiado para su diabetes, una panadería. ¿Qué tal?
Uy, usted tenía que ver ahí el pan dulce, que nosotros lo llamamos facturas. Pero para que ustedes se den una idea de lo que es el pan dulce. Cantidades. Y a ella le regalaban, porque ella trabajaba ahí y la querían muchísimo. Entonces le regalaban para la familia. ¿Pero quién los comía? Ella. Pan, ni hablemos. Sándwiches, ¡puf! Para tirar, para arriba. Le daban para ella y creo que para toda la cuadra de vecinos también. Masas finas. Las masas finas son unas masitas que no se comen, o ¿cómo lo puedo decir? A ver, unos pastry que no se comen todos los días. Simplemente se compran cuando es un cumpleaños, cuando es un aniversario, o cuando viene alguien a la casa y uno quiere servirle algo. Porque están rellenas de dulce de leche, están rellenas de crema, o sea, no es algo que uno come todos los días. Pero a ella no le daban 2 o 3 bandejas. Ahora, si a mí me gustan todas esas cosas y me las dan, ni las tengo que comprar y las pongo ahí en la mesa, ¿qué cree usted que va a pasar? Uso la burrología y empiezo a comer. Y la diabetes aumentó. ¿Y qué estaba esperando? Eso sucedió. Entonces ella se enojó con Dios. Porque la madre era muy buena y porque Dios permitió que se muriera. Pero la gente buena también pasamos al otro mundo, ¿o no? Esa es una expresión que usábamos mucho en la tradición, ¿no es cierto? En la religión tradicional, pasamos al otro mundo. Pero no termina ahí, porque también tenía la hermana la más chica que enfermó. Nosotros todos mis primos somos nacidos en Italia. ¿Por qué explico esto? No porque seamos mejores, cuidado, quiero hacer la diferencia. Mis 3 primos, de esta prima que estoy hablando, y 2 de sus hermanos, nacieron en Italia también. Tuvieron que viajar a Argentina de la misma manera que viajamos mi familia y yo, y trabajar en Argentina. Y en aquel entonces los hijos se preocupaban mucho por sus padres. No era como la generación de ahora. Ellos veían que sus padres tenían que trabajar y sufrían junto con sus padres. Mi primo, el hermano de esta prima que yo les estoy diciendo, era el mayor de todos. Él no iba a un cine para no gastar porque tenían que comprar un ladrillo más para edificar la casa. Él no salía, no tenía novia. No iba a ningún lado. Lo único que hacía después de su trabajo secular sábado y domingo es levantar paredes con su padre para poder tener un lugar donde vivir. Habían dejado Italia por la guerra todo destruido, ahora vienen a Argentina y tenían que hacer algo. Mi tía con sus hijos, igual que mi mamá y yo, estuvieron separados de su esposo, porque el esposo viajó primero para poder formar algo y después poder llamar a la familia. Cuando ellos se reunieron, mi tía quedó embarazada y nació una hija, la única argentina. Y por eso nuestras palabras tienen poder, hermanos. Y me voy a desviar un poquito de esto, aunque viene en el tema también, pero porque estamos hablando de no luchar con Dios. Las palabras tienen poder. Entonces, como todos éramos italianos, a mi tía le pareció muy gracioso llamar a su hija calabaza podrida, porque era de Argentina y en Argentina se comían calabazas. Entonces para ella era una gracia. Para mi tío no, mi tío la llamaba nena, porque para él era la chiquitita que había nacido y que ahora la podía tener en sus brazos porque los otros se tuvieron que criar con la mamá. Esa manera de llamarla no fue una vez.
varias veces, y lo hacían delante de las personas también, como una gracia. A mi prima nunca le causó gracia, le causó dolor, porque sentía la diferencia. Estaban haciendo una diferencia, quiera o no. Gracioso para la madre, para ella no era nada gracioso. Cuando mi prima creció, se puso de novio con un muchacho y un muchacho argentino. La mamá no estaba muy de acuerdo, pero yo creo que mi prima por rebeldía se casó igual. Se divorció, un muchacho que nunca quiso trabajar. Ella lo tenía que llamar para que se levantara. Empezó ahí. Tuvo la hija, él nunca se hizo cargo de la niña, nunca le pasó sostenimiento, nunca nada. Mis tíos siempre tuvieron que recurrir para financiar los gastos de la niña y de ella. Mis tíos le habían comprado una casa. Mi prima enfermó. Se redujo por su enfermedad como una calabaza podrida. Igual. Se hizo pequeñita. Ahora, mi prima se enoja con Dios porque la hermana murió muy joven. Pero pasó por alto lo que la madre decía o no le dio importancia a lo que la madre decía. Porque ella también desconocía la burrología, desconocía la palabra de Dios y el poder de las palabras. Pero mi prima en su dolor, después de tantos años, dejó una carta escrita. Y ahí es donde se supo lo que ella sentía. Entonces ella le recomendó a su hija ya tenía como unos, no sé si 18 o 20 años cuando ella murió, y le dijo: el día que yo muera le entregas esta carta a mis hermanos. Entregó la carta se abrió, y ella en la carta puso que toda su vida sufrió porque la madre la llamaba calabaza podrida. Que el único amor que había sentido ella era el de su padre, que era hermano de mi papá, porque la llamaba nena, porque la cuidaba, ni siquiera el amor de los hermanos, porque ellos eran italianos, ellos se juntaban entre ellos tres, hablaban, y porque ella era chiquita no le hacían mucho caso. Pero mi prima se enoja con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios en todo esto? Analicemos con sabiduría, ¿qué culpa tiene? Si sufrimos, no le echemos la culpa o no luchemos con Dios, pidámosle fuerzas. Si lloramos de dolor, no abandonemos el camino de Dios. Sigámosle con fe y con confianza. Si nos vemos envueltos en un diluvio que azota nuestro sentido, esperemos. Él a su tiempo nos rescatará y cubrirá de pétalos nuestra alma cansada. Si la duda y la desesperanza se apoderan de nuestro corazón, levantemos la mirada al Señor, pues solo su amor puede aliviar nuestras penas. Si sentimos que el temor está a punto de vencernos, agarrémonos de Dios. Él nos protegerá y nos hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por delicados pastos me pastoreará y junto a aguas de reposo me hará descansar. Si sentimos hambre, no temamos, porque Dios es el pan de vida. Yo estoy hablando del hambre espiritual. Si nos encontramos rodeados por las tinieblas, acerquémonos a Jesús. Él es la luz del mundo. Si estamos perdidos, no nos angustiemos. Dios, que es el buen pastor, nos guiará. Nos guió desde que nacimos hasta hoy.
Si no encontramos la salida en el solitario laberinto de nuestras tristezas, fijemos los ojos en Jesús, porque Él nos acompañará. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y sí está. Quiero concluir con esta historia porque sé que a ustedes les gustan las historias. Y a mí también. Entonces, cuando yo encuentro una historia, le paso la bendición a ustedes. Al cabo de meses de trabajo, de encontrarse sin trabajo, Víctor se vio obligado a mendigar para sobrevivir, cosa que detestaba profundamente. Una fría tarde de invierno se encontraba en las inmediaciones de un club privado, cuando observó a un hombre y su esposa que entraban al club. Víctor le pidió al hombre unas monedas para poder comprarse algo de comer. «Lo siento, amigo, pero no tengo nada de cambio», replicó éste. La mujer que oyó la conversación preguntó, ¿qué quería ese hombre? «Dinero para una comida», dijo, «tenía hambre», respondió su marido. «Lorenzo, no podemos entrar a comer una comida suntuosa que no necesitamos y dejar a un hombre hambriento aquí afuera». «Hoy en día hay un mendigo en cada esquina», dijo el marido. «Seguro que quiere el dinero para beber. Yo tengo un poco de cambio, le daré algo», dijo la esposa. Aunque Víctor estaba de espalda a ellos, oyó todo lo que dijeron. Avergonzado quería alejarse corriendo de ahí, pero en ese momento oyó la amable voz de la mujer que le decía, «Aquí tienes unas monedas, consígase algo de comer. Aunque la situación está difícil, no pierda las esperanzas. En alguna parte hay un empleo para usted. Espero que pronto lo encuentre». «Muchas gracias, señora», dijo Víctor. «Me ha dado usted ocasión de comenzar de nuevo y me ha ayudado a cobrar ánimo. Jamás olvidaré su gentileza». «¿Estará usted comiendo el pan de Cristo?», dijo ella. «Compártalo», con una cálida sonrisa dirigida más bien a un hombre y no a un mendigo. Víctor sintió como si se descargara algo eléctrico que le recorría por todo el cuerpo. Encontró un lugar barato donde comer y gastó la mitad de lo que la señora le había dado y resolvió guardar lo que sobraba para el otro día. Comería el pan de Cristo 2 días. Una vez más aquella descarga eléctrica corrió por su interior. El pan de Cristo. Un momento pensó, ¿no puedo guardarme el pan de Cristo solamente para mí? ¡Wow! Tenía dinero solamente para otra comida y miren ustedes lo que pensó. Le parecía estar escuchando el eco de un viejo himno que había aprendido en la escuela dominical. Por eso es tan importante que los niños y los jóvenes estén en la escuela dominical. Porque lo que se aprende de pequeñito, cuando uno es adulto, vuelve todo a la superficie, vuelve todo a la luz. Yo no tuve esa bendición, porque yo conocí al Señor ya de adulto, con 2 hijos. Pero el que tiene la bendición de hacerlo, que no pierda la oportunidad. En ese momento pasó a su lado un anciano. Quizás ese pobre anciano tenga hambre, pensó. Tengo que compartir el pan de Cristo. «Oiga», exclamó Víctor, ¿le gustaría entrar y comerse una buena comida? El viejo se dio vuelta y lo miró con descreimiento. ¿Habla usted en serio, amigo?,
El hombre no daba crédito a su buena fortuna hasta que se sentó a una mesa cubierta con un hule. Y le pusieron delante un plato de guiso caliente, y a usted ya le está dando hambre. Durante la cena, Víctor notó que el hombre envolvía un pedazo de pan en su servilleta de papel. ¿Está guardando un poco para mañana?, le preguntó. No, es que hay un chico que conozco por donde suelo frecuentar. Escuchen, el pan de Cristo. La ha pasado mal últimamente y estaba llorando cuando lo dejé. Tenía hambre. Le voy a llevar el pan de Cristo. Recordó nuevamente las palabras de la mujer y tuvo la extraña sensación de que había un tercer convidado sentado en aquella mesa. A lo lejos las campanas de una iglesia parecían entonar a sus oídos el viejo himno que le había sonado antes en la cabeza. Los dos hombres llevaron el pan al niño hambriento que comenzó a devorarlo, pero de golpe se detuvo. El niño se detuvo. Estaba devorando el pan, pero se detuvo y llamó a un perro. ¡Wow! Ese pan de Cristo sí que era bien extenso, ¿cómo se multiplicó? Llamó a un perro perdido y asustado. Aquí tienes, perrito. Te doy la mitad, dijo el niño, el pan de Cristo. Alcanzaría también para el hermano cuadrúpedo. El pan de Cristo, ¿me está entendiendo? El perro, ¿no? No las personas, el perro. El niño había cambiado totalmente de semblante. Se puso de pie y comenzó a vender periódico con entusiasmo. El anciano le dijo a Víctor, en alguna parte hay un empleo para usted. Pronto dará con él, no desespere. ¿Sabe? Su voz se tornó en un susurro y al alejarse el anciano, Víctor se dio vuelta y se encontró con un perro que le olfateaba la pierna. Se agachó para acariciarlo y descubrió que tenía un collar que llevaba grabado el nombre del dueño. Fíjense en ustedes la protección de Dios. Víctor recorrió el largo camino hasta la casa del dueño del perro. Llamó a la puerta y al salir y ver que había encontrado a su perro, se puso contentísimo. De golpe la expresión de su rostro se tornó seria. Estaba por reprocharle a Víctor, la mente mala que tenemos, los malos pensamientos. Seguramente me habrá robado al perro para cobrar la recompensa. Eso es lo que pensó el dueño. Víctor ostentaba un cierto aire de dignidad que lo detuvo. En cambio, el dueño del perro dijo: En el periódico vespertino de ayer ofrecí una recompensa. Aquí tiene. Víctor miró el billete medio aturdido. No puedo aceptarlo, dijo. Solo quería hacerle un bien al perro. Téngalo, dijo el dueño del perro. Para mí lo que usted hizo vale mucho más que eso. ¿Le interesaría un empleo? Mire cuánto pan de Cristo tuvo que repartir para encontrar el empleo. Venga a mi oficina mañana. Me hace mucha falta una persona íntegra como usted. Al volver a emprender Víctor la caminata por la avenida, aquel viejo himno que recordaba de su niñez volvió a sonarle en su alma. Se titulaba Comerte el pan de vida. No nos cansemos de dar, pero no demos de las obras. Tenemos que dar hasta sentir que nos duele. Él se podía haber guardado
las monedas y haber comido él solamente, pero compartió con el anciano y ustedes escucharon lo que sucedió. Que el Señor nos conceda la gracia de tomar nuestra cruz y seguirlo aunque duela. No es fácil tomar la cruz de Cristo y duele bastante. Si nos sentimos solos y no tenemos en quién confiar, debemos saber que Él ahora mismo está a nuestro lado, esperando que le permitamos que sea nuestro amigo. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Cierra tus ojos, cierra tus ojos, no tus hijos.